Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar, el tema central de esta ocasión va a ser el mercado petrolero. Hay que visitarlo, hacía tiempo que no hablamos del mercado petrolero, hace tiempo que ha estado establecido el precio en lo que yo considero que es alto, en $100 por barril, pero eso va a ser un poco más adelante. Antes vámonos pues, necesariamente con el reporte de cierre, con mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo nos fue el día de hoy en los mercados, Daniel Estico? Sí, Alberto, buenas tardes. El mercado hoy recuperó la calma, la tranquilidad, recuperó el brío que tenía en las jornadas previas, se disiparon los temores vinculados con un impuesto al retiro de depósitos en Chipre y entonces el Dow Jones reaccionó con una suba del 0,39%, con un buen volumen de negocios que lo aproximó el nivel del Dow al 0,19% del récord que había anotado el 14 de marzo. También, obviamente, eso arrastró al Standard & Poor's, que aumentó 0,67%, el tecnológico subió 0,78%, y el resto de las bolsas también latinoamericanas acompañaron esta suba, con el índice de México subió 1,04%, la bolsa de Chile 0,59%, la de Perú 0,18% de aumento, la bolsa venezolana 0,21%, la de Buenos Aires aumentó 1,92%, aunque en términos de dólar bajó porque hubo movimientos fuertes en el mercado marginal de cambios, y solamente bajó el Bovespa 0,59%. En un día en que recuperó brío el mercado accionario, no extrañó entonces que el oro bajara, hubo toma de ganancias y terminara con una caída del 0,4% a 1.604,80 la onza Troy, mientras que el petróleo acusó un impulso de 0,87 en lo que es el WTI, con una suba a 92,86 el barril de petróleo. Bueno, y por cierto que pregunta, el Dow Jones con otro nuevo récord entonces. Quedó al borde del récord, terminó con 14.511 puntos y el récord fue de 14.539 el 14 de marzo. Así que mañana, con solo subir 0,2%, vuelve a marcar un nuevo récord. Otra pregunta, de cuando rompió el récord hace unos días, ¿volvió a subirlo o ya de ahí no ha pasado? No, justamente del 14 de marzo hubo tomas de ganancias, hubo pequeños ajustes, las bajas de los últimos días por las dudas que había generado las medidas que posiblemente iba a tomar Chipre, y bueno, finalmente se despejó ese temor y hoy subió 0,39, así que una jornada muy positiva para el mercado del Dow Jones. Bueno, y esto es para los técnicos, porque a lo mejor habríamos encontrado un techo, una resistencia, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que sigue testeando este techo. Me parece que igual el mercado está esperando que haya en serio una toma de ganancias más significativa para después ver si sigue el rally alcista o si se estabilizan estos valores. Ya quedó. Bueno, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires, muchas gracias por tu participación. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a abocar la atención al mercado petrolero, y para eso se nos une pues una autoridad desde mi punto de vista, un analista del que siempre yo he confiado y en el que siempre me he apoyado para hablar de temas petroleros, y una cara conocida siempre que se habla de petróleo, Jaime Brito. Él es vicepresidente de la firma Argus Media, que se dedica pues a seguir todo lo relacionado a los precios justamente de los energéticos, basado desde la capital energética del mundo, Houston, en el estado de Texas. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por tus palabras y por tu invitación. Siempre listos para participar en estas pláticas. Gracias, mi querido Jaime Brito. Oye, a ver, dime una cosa. A mí me llama la atención que con todos los movimientos que ha habido, primero que nada, en los mercados financieros, como estábamos viendo ahora, sobre todo Wall Street, que ha estado explotando literalmente. Pero aparte, las monedas del mundo han estado oscilando de manera muy importante. Ha habido muchas presiones por el mercado de divisas. Y en todo este contexto me parece que el petróleo ha estado sospechosamente demasiado estable. Y a mí me llama la atención porque siempre que una de las demás variables se movía, siempre el petróleo respondía, y ahora me parece que no ha respondido. ¿Estoy en lo cierto y por qué? Estás en lo cierto, creo que este también es el sentimiento que yo tengo. Estamos hablando de especulación ciertamente, ¿no? De lo que pensamos que debería de estar pasando dado este contexto financiero. Lo que es más probable que esté ocurriendo, Alberto, es que se ha reducido bastante la ventana de acción. Es decir, antes
cuando el precio del crudo andaba en los 70, 80 dólares, pues era relativamente fácil, entre comillas, que con un cambio repentino del dólar y del euro, el precio subiera de 70 a 75 a 80. Cuando el crudo Brent anda rondando los 110 dólares por barril, no es tan fácil ya que suba un 10%, que suba a 120 o 130, porque si se mantiene en estos niveles arriba de 110 dólares por barril de manera muy continua, va a impactar más severamente la economía de Europa y del resto de Occidente. Entonces, yo creo que los participantes que tradicionalmente en el sector financiero han ido a commodities como el petróleo, ya lo tienen tal vez como una segunda o tercera opción para no crear una subida de precios que lastime la economía y a final de cuentas los lastima a ellos como opción para inversiones, ¿no? Ok, estás hablando, mira que por primera vez en todos estos años que llevamos tú y yo de analizar el mercado petrolero, estás hablando en este punto de que hay conciencia macro por parte de los operadores del mercado, porque sería la primera vez que estamos hablando de esto. Yo creo que hay muchas variables, es decir, o sea, no puedo ni demostrar ni mostrarte aquí cómo se están tomando las decisiones en ese sentido, ¿no? Pero ciertamente, mira, hay varios sectores que ya son atractivos para todos aquellos inversionistas que tienen dinero en la mano y que quieren ver dónde lo ponen en un portafolio para que les rinda frutos de aquí a finales de año, ¿no? Estamos a principios de año, normalmente el sector petrolero recibe dinero de inversionistas para hacer sus posiciones, para ganar utilidades en el año. Es por eso que el precio de la gasolina se ha incrementado. En enero estábamos en 3.60 promedio el galón. Estás hablando de Estados Unidos, el precio del galón. En los Estados Unidos, y a la fecha ya está en 3.70, que es más o menos como se comporta la participación de inversionistas y del mercado en general. De aquí para mayo puede que suba a los 3.90. Ahí hay inversionistas. Ahí están participando y están tomando utilidades, haciendo coberturas, etcétera. El sector petrolero, yo creo que ya después de 8 años, 9 años de participación de la comunidad financiera, a como está Europa al día de hoy, lo que haría un precio de crudo Brent de 120, 130 al día de hoy, no le conviene a nadie, incluyendo a los bancos y a los participantes financieros, que llegue el precio a esos niveles. Entonces, si hay una opción de tomar divisas de países como el peso colombiano o cualquier otra moneda, o hay opción de participar en otros sectores, el oro o el carbón, que no sean el petróleo y que suba el precio, me imagino que los inversionistas están tomando esa opción. Ya, interesante. Ahora, cuando dices que cuando llega a 120 o 130 no le conviene a nadie, pues no falta mucho porque ha estado estable como en 100, es decir que está alto el precio en este momento. Sí, afortunadamente, entre comillas, desde que hubieron todos estos acuerdos en estas fechas, pero el año pasado, cuando se reunió la OPEP para tomar estas decisiones respecto a las sanciones de Estados Unidos a Irán y qué iba a pasar después de las huelgas de la primavera árabe en Libia, etcétera. Desde hace un año que la OPEP tuvo sus acuerdos para recortar producción, para proteger el precio internacional del crudo. El precio del crudo se ha mantenido entre los 100, estoy hablando del crudo Brent, entre los 100 y 110 más o menos dólares por barril, y las economías del mundo que desde mi punto de vista tuvieron el peor año en el 2012, pudieron sobrellevar este precio de 100, 110. Entonces, eso te diría que hay una especie de techo virtual del crudo Brent que mientras no sobrepase los 115, 120, la economía mundial, incluso la europea, podría aguantarlo, entre comillas, ¿no? Ya. Ahora, bueno, hablemos justamente, qué bueno que tocaste el tema de la reunión de la OPEP pasada, del año pasado, porque quería preguntarte acerca de la oferta y la demanda. ¿Cómo ha estado comportándose? Bueno, básicamente haciéndole una revisión a lo que ha pasado en los últimos meses. Al día de hoy tenemos un millón de barriles menos de producción en el mercado respecto a lo que se tenía hace un año. Es decir, hubo un recorte real de parte de los miembros de la OPEP. Para darle cifras a tu audiencia, la OPEP en su conjunto, todos los países que participan, producen más o menos 30 millones de barriles por día, que es lo que producen y venden todos estos países exportadores. De estos 31 que se vendían antes, ahora nada más producen 30. Sí ha habido respeto en cuanto a las cuotas acordadas. Normalmente se acuerdan límites, pero hay varios países que hacen trampa, entre comillas, y producen más de lo que deberían.
pero como ha habido problemas operativos en Nigeria, huelgas en Libia y en otros países, los países están produciendo lo más que pueden, y Arabia Saudita es el que tiene la mano en la válvula, ¿no? El que puede cerrar su producción a su antojo, entre comillas, para controlar los precios en el mercado. En este último año prácticamente todos los países están produciendo a su capacidad, a lo que pueden, y entre ellos la sorpresa o el país que más crecimiento ha tenido es Irak, que ya está produciendo más o menos 3.2 millones de barriles por día y se espera que en el corto plazo siga subiendo su producción. Venezuela, que ha sido el tema interesante de las últimas semanas, produce más o menos entre 2.2 y 2.3 millones de barriles por día. Bueno, por cierto que vamos a quedarnos en Venezuela porque no nada más Venezuela, quiero hablar de los productores del continente americano, pero Venezuela, tú como experto observador, ¿ves algún cambio en la política petrolera de Venezuela después del cambio en la presidencia? Bueno, como están las cosas al día de hoy, no hay alguna expectativa de que vaya a cambiar tremendamente la política, ¿no? Habría que ver cómo se dan las cosas después de las elecciones, quién queda y quién hace las decisiones. Si quedara el candidato oficialista, en teoría deberían de continuar la misma política y las mismas preferencias comerciales que había mostrado el presidente Chávez. En este contexto, lo que te puedo decir, Alberto, es que el gran cambio, el gran impacto, ya lo podemos ver al día de hoy. Es decir, Venezuela producía 1 millón de barriles más de crudo antes de que llegara el presidente Chávez. Después de que hubo estas huelgas y estos problemas en PDVSA por ahí del 2002, 2003, ya nunca se pudo recuperar ni la producción ni los niveles de inversión en PDVSA en Venezuela. Entonces, todo este régimen del señor Chávez de tomar una gran cantidad de dinero y ponerlo en programas sociales, etcétera, lo cual no discuto su importancia ni es mi papel ni el rol de mi empresa, pero la decisión de tomar este dinero para tomarlo en programas sociales y no poner cuidado en la inversión del sector petrolero y poner fondos para continuar la exploración y producción o el mantenimiento de refinerías, por ejemplo, ha provocado que a la fecha, al día de hoy, Venezuela no esté sacando provecho de este gran mercado a nivel internacional, que dentro de la mala economía y de lo mal que han estado muchos sectores en el comercio internacional, los productores petroleros están teniendo unos muy buenos años, ¿no? En los últimos 3 años después de la crisis. Por ejemplo, con todo este boom, toda esta revolución petrolera que se ha visto en los Estados Unidos en los últimos 2 años, hay muchísima producción doméstica en los Estados Unidos de crudo muy, muy ligero. Y este crudo muy ligero necesita un crudo súper pesado para hacer complemento para sus refinerías. Y no hay crudo mejor en el mundo que sea atractivo a los refinadores de Estados Unidos que el crudo mexicano, venezolano, colombiano, brasileño, pesado. Entonces, desgraciadamente Venezuela no puede ser un líder más fuerte, participar de manera más relevante a cómo quedó la industria petrolera durante todo este régimen de los últimos años, que es una lástima. Venezuela fue un líder durante muchas décadas. Hace 15 años, 14 años estuvo presente en estas juntas con México, con Noruega, cuando el precio del crudo andaba en $10 por barril. Venezuela fue un líder fundamental para el incremento del precio del crudo. Entonces es triste que se haya dejado de invertir en el sector petrolero a los niveles que se debería de haber invertido. Y ojalá quien quiera de los candidatos que ganen la presidencia, pues ponga especial cuidado en cuáles son los niveles reales que se requieren de inversión, ¿no? Para el sector petrolero. Interesante. Hablabas tú de Estados Unidos. Me da la impresión, bueno, no me da la impresión, me queda claro que Estados Unidos le ha robado el papel, cuando menos de la atención de los medios, el papel a Brasil. Hasta hace 2 años Brasil era como la niña petrolera bonita del continente americano, con todo el petróleo que se había estado encontrando profundamente frente a las costas de Río de Janeiro. De pronto se dejó hablar de Brasil y ahora se está hablando de Estados Unidos. ¿Cuál es la circunstancia primero en Brasil y después en Estados Unidos? Bueno, básicamente Brasil yo creo que no deja de ser atractivo, pero tomando tu paradoja, bueno, tu similitud que hiciste con una niña bonita, es como si fuera un adolescente o muy niña todavía, ¿no? Es decir, todo el petróleo que va a venir de esta región promesa de la sal, sí, va a venir por ahí del 2017, un poco más adelante.
Es muy prometedor, hay grandes reservas, se requiere mucha inversión y desgraciadamente cuando metes la palabra inversión con presupuesto en este año en Brasil es donde hay algunos problemillas. En sector del gobierno, en cuestiones del gobierno, de cómo se están manejando los presupuestos, las grandes cantidades que se requieren para invertir, ahí es donde ha empezado a haber un poco de retraso de parte del gobierno brasileño, pero no deja de ser prometedor. Ahora bien, la tecnología sobrepasó a la imaginación en el caso de los Estados Unidos. Hace 3 años hablábamos de una promesa en lo que le llaman el shale oil. La tecnología se desarrolló tan rápido y se hicieron inversiones privadas de manera muy, muy extensa que los Estados Unidos se han sorprendido a todo el mundo, incluyendo a los sauditas, ¿no? La producción incrementó de manera gigantesca, casi 1.5 millones de barriles en los últimos meses, y lo más importante es lo que se espera producir de aquí al 2020, 2017, por ejemplo, podría incrementarse en otros casi 2 millones de barriles por día la producción de Estados Unidos. Estoy hablándote de casi tanta producción como un nuevo Venezuela, y es crudo ligero. A partir de este momento. A partir de este momento. Aquí lo más relevante, Alberto, es que como es crudo ligero, de entrada, los Estados Unidos van a dejar de importar crudo ligero, que normalmente venía de países como Nigeria, Angola, Mar del Norte, crudo ligero mexicano, por ejemplo, crudo ligero colombiano, todo lo que sea ligero, que en el mercado del petróleo son crudos que tienen una densidad entre 35 40 grados API, y es un poco de cuestión técnica, pero digamos que si los hierves puedes sacar gasolina muy fácilmente. Este crudo ya va a dejar de importarlo el país. Entonces, si ves todas las aristas desde el punto de vista de balanza comercial, de capacidad de tipo de cambio, de economía como tal, como país, los Estados Unidos dejan de mandar sus dólares a muchos países productores, ¿no? Como va a producirse tanto crudo ligero, no solo van a dejar de importar crudo ligero de África o de Mar del Norte, sino también van a dejar de importar crudo de la siguiente calidad, que es crudo medio. Van a dejar de importar algún crudo de Arabia Saudita, de Irak, de Latinoamérica. Entonces, todas las oportunidades de flujo comercial y de transacciones comerciales para América Latina, enviando mejor su crudo a Asia y ya no tanto a Estados Unidos, etcétera, pinta bastante interesante. Es un mercado que de aquí a los próximos 2 años le va a dar muchísimas oportunidades a productores como Colombia, como Venezuela, como Argentina, como Ecuador, si tienen las estrategias comerciales para llegar a los refinadores adecuados aquí en los Estados Unidos o en Asia, y esperamos que, bueno, puedan tomar ventaja de estas oportunidades. Pero ¿por qué hablas de, a ver, me pareció que me pareció que de pronto estabas hablando de que Estados Unidos iba a dejar de importar petróleo de América Latina, pero de pronto después dijiste que si América Latina lo sabe hacer bien representa oportunidades muy interesantes para América Latina para exportar petróleo a Estados Unidos. ¿Cómo así? Mira, lo que pasa es que es una cuestión un poco técnica, pero básicamente, de la manera más simple, la mayoría de los países productores latinos producen y exportan crudo pesado. Sí. Que va a ser el que complemente la dieta que producen los Estados Unidos, que producen crudo ligero. ¿Necesitas Entonces, una mezcla forzosamente para poder refinar? Sí, señor. Sí, digamos, los Estados Unidos antes tenían que importar crudo pesado, vamos a ponerle números, de una densidad API que se llama 26, 28 grados API. Déjame te pregunto de esta manera, ¿por qué no puede Estados Unidos sobrevivir simplemente con crudo ligero? Porque todas las refinerías fueron construidas, por ejemplo, toda la costa del Golfo, la mayoría de las docenas de refinerías que ves desde Texas hasta Luisiana, es el centro de refinerías más grande del mundo, están construidas, configuradas de tal forma que solamente pueden adquirir crudo pesado. Si les metes crudo ligero, no pueden procesarlo, no pueden funcionar al nivel que deberían de funcionar. Es una cuestión técnica de que si lo hierves, produces muchos gases y no tienes la capacidad para recibir todos esos gases. Entonces, no trabajan de manera óptima si trataran de procesar puro crudo ligero. Necesitan seguir importando crudo pesado. Como el crudo de Estados Unidos es tan ligero, como el que se está produciendo ya en los últimos 2 años, van a necesitar importar crudo más pesado de América Latina de lo que importaban antes. Entonces, esto le da muchas ventajas a América Latina, porque antes lo que hacían, por ejemplo, Venezuela, Brasil, era que sacaban del subsuelo crudo demasiado pesado que apenas podía fluir,
y tenían que hacer grandes inversiones para aligerarlo y hacerlo más atractivo a los Estados Unidos y al resto del mundo. Ahora lo que podrían hacer es no invertir tanto dinero para no aligerarlo tanto, porque así como sale tan pesado, ya les es atractivo, muy óptimo a los Estados Unidos. Son cuestiones demasiado técnicas, pero que le dan buenas oportunidades a países, repito, como Colombia, como Perú mismo, Ecuador, Argentina. Y el mercado de los Estados Unidos va a ser de mucha estrategia comercial de aquí a los próximos 5 años. Y aparte de eso, como siempre hemos hablado tú y yo los últimos 8 o 10 años, hay bastante crecimiento de refinerías de demanda en todo Asia, ¿no? Entonces, aparte de que el crudo de América Latina pesado va a ser mucho más atractivo en los Estados Unidos, también China, Indonesia, etcétera, van a tratar de importar lo más que puedan de crudos de América Latina. China, la India, Indonesia y muchos otros países. Entonces, las oportunidades están ahí para hacer ya sea contratos de largo plazo o vender al precio más alto posible para varios países de América Latina. Y ojalá Venezuela sea parte de eso siempre y cuando haya más inversiones en el sector. Y en este escenario donde por lo visto tú estás hablando de que todo el mundo va a estar produciendo capacidad plena, ¿cuál va a ser el efecto sobre los precios? Bueno, el efecto global de precios se ve influido por muchos factores, la estacionalidad, en qué mes estamos, si hay temporada de manejo, si hay mantenimiento, si la economía está subiendo o bajando. Ahí ya no está tan directamente movida por... Es más, déjame te la pregunto un poco más así, porque la pregunta en realidad, la duda que yo tengo es cuando Estados Unidos deje de importar petróleo y sea autosuficiente prácticamente, autosuficiente cuando menos de petróleo ligero, ¿cuál va a ser el efecto sobre los precios internacionales del petróleo? El efecto sobre los precios internacionales de petróleo que ve todo el mundo, del que todos hablamos del año y medio para acá, no debe de cambiar mucho, que es el crudo Brent. El crudo Brent es el que está mandando el mercado internacional. Respecto al crudo Brent se están rigiendo la mayoría de los países del mundo, África, América Latina, como Brasil, por ejemplo, etcétera, los países asiáticos. El precio del crudo marcador en América, que tradicionalmente ha sido el WTI, ese sí se va a ajustar y puede que se incremente un poco. Aquí es una cuestión también de muchos detalles técnicos, si tenemos tiempo te los puedo platicar. El WTI, históricamente, Alberto, siempre ha sido más caro que el crudo Brent. Un poquito, sí. Es una razón muy sencilla. América o Estados Unidos siempre ha sido deficitaria de crudo, siempre ha tenido que importar. Entonces, para que tú puedas incentivar el flujo de crudos de Europa hacia Estados Unidos, si el crudo Brent estaba en 30, el WTI tenía que estar en 33, para que se justifique que mandes un barco, pagues el flete y entonces ganes dinero en traer crudo a Estados Unidos. Por eso el WTI siempre ha sido más caro. Bueno, esto ha sido durante toda la vida, hasta el año pasado, donde el WTI no solo cayó de precio respecto al Brent, sino que se descuenta entre 10 y 20 dólares respecto al Brent, lo cual es algo así súper imaginable. El WTI ha caído de precio. Ya ha caído porque hay tanta producción doméstica en los Estados Unidos y no se han construido los oleoductos para llevarlo a las refinerías, que hay muchísimo almacenamiento, y como hay tanto almacenamiento es una especie de oferta y demanda. Hay muchísima oferta y poca demanda, simplemente porque no hay oleoductos, ¿no? Cuando los Estados Unidos sigan construyendo oleoductos de aquí al 2018, 2020, para que todo el crudo que está en medio del país se pueda conectar a las refinerías del Golfo, y ya lo puedan procesar todas ellas, que es lo que platicábamos, y ya les convenga más importar crudo más pesado latinoamericano. Cuando esto pase, el WTI va a regresar a la normalidad o va a acercarse otra vez a esos niveles contra el Brent. Pero a la fecha el WTI está históricamente súper bajo. Que no sé, si te doy un ejemplo ridículo, es como si dijeras que el precio del limón está muchísimo más caro que el precio del oro o de la carne, ¿no? O sea, son niveles que nunca se habían imaginado. Claro. Ahora, dime una cosa, Jaime. Tú eres tan optimista, tú desde el punto de vista petrolero, eres tan optimista sobre México como la prensa internacional está haciendo. México tiene, de pronto, acaparó la atención de los medios de comunicación más importantes del área de economía del mundo, hablando de que el crecimiento económico tan grande que va a tener, etcétera, etcétera, y casi todo es ligado a la famosa potencial, probable reforma energética. Soy optimista y aparte tengo muchas esperanzas. Yo sí pienso que debe de facilitarse la participación privada en el sector energético, y creo que si en algún momento hubo oportunidad de que suceda,
podría pasar en los próximos 2 años por el gobierno que se tiene en la actualidad, por la gente que está involucrada. Estoy bastante optimista, Alberto. Pemex ha hecho un gran trabajo, siendo una empresa tan grande, que tiene una responsabilidad tan grande de buscar más reservas, de mantener producción, sin que el gobierno le permita mantener la mayoría de sus ingresos, porque siempre tradicionalmente Pemex ha visto cómo sus ingresos se elevan hacia el gasto público, ¿no? Y hacer esto no es nada fácil. Hay gente bastante extraordinaria que ha hecho grandes cosas para mantener la producción al nivel actual, para exportarla, para apreciar el crudo. Han hecho las cosas lo mejor que se puede, y yo creo que es el momento en que en diversos sectores tal vez se facilite en un principio la participación privada, ya sea, por ejemplo, que se facilite la participación en Shell, en el norte de México, que se permita desarrollar la tecnología que ya se demostró en los Estados Unidos los últimos 2 años, ya sea que se permita en el sector de refinación, petroquímica o en otros lados, de la manera más controlada, para que se demuestre que no se está ni regalando la soberanía ni dando la riqueza nacional a los extranjeros, pero haciéndolo de la forma en que el resto del mundo ya lo hace, ¿no? Y ya hablo de Brasil, de Colombia y otros países que lo han hecho de manera muy exitosa. Claro. Otro país que me gustaría visitar de materia energética es Argentina, sobre todo por la dinámica en la que faltan los dólares y están controlando los dólares, tipo de cambio, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la inversión en el sector, la explotación en el sector en Argentina? Bueno, hace casi un año que se llevó a cabo esta decisión del gobierno de hacer una participación en los activos que tenía la empresa Repsol YPF. Esto me temo que tal vez habrá alejado el interés de algunos inversionistas en cuanto a participar más en el sector energético argentino. Desde mi punto de vista, Alberto, de especialista en el mercado internacional, te soy sincero, no tengo muchos detalles de cómo está la dinámica política energética de Argentina, pero sí te puedo decir que el país necesita inversión, que requiere todos los productos petrolíferos que requiere su economía para poder seguir creciendo, y también se puede beneficiar bastante de más inversión en la exploración y producción para exportar más crudo, sobre todo a la costa oeste de los Estados Unidos y al Golfo, y también mejorar sus finanzas públicas a través de este sector. Entonces, yo espero que haya las decisiones necesarias para que el gobierno pueda invertir más en el sector petrolero. Listo. Bueno, ya recapitulando, ¿tú no estás previendo mayores cambios en los precios del petróleo en el corto plazo? De aquí a finales de año no debería de haber grandes cambios. Seguimos como el año pasado, con un crecimiento de demanda del lado asiático, una demanda entre estancada y levemente creciente del lado de América y de Europa, de los Estados Unidos. Y en esto, pues el precio debería seguir en el crudo Brent entre los 100 y 110 dólares por barril, tal vez. Jaime Brito, vicepresidente de Argus Media desde Houston, en el estado de Texas. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Jaime. Gracias, Alberto, un placer. Cuídate mucho. Gracias, hasta la próxima. Oye, no creas que esto fue un pase hasta el próximo año, ¿eh? Te vamos a molestar mucho antes de eso. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bueno, y por cierto que los invito a que nos acompañe a través de Facebook también, y que participe a través de Facebook, nuestra página de Facebook, Padilla en América, con sus comentarios, con sus preguntas, y ahí la tiene usted en su pantalla, la página de Padilla en América en Facebook. Y es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar, el tema central de esta ocasión va a ser el mercado petrolero. Hay que visitarlo. Hacía tiempo que no hablamos del mercado petrolero, hace tiempo que ha estado establecido el precio en lo que yo considero que es alto, en $100 por barril, pero eso va a ser un poco más adelante. Antes vámonos pues, necesariamente con el reporte de cierre, con mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo nos fue el día de hoy en los mercados, Daniel Estico? Sí, Alberto, buenas tardes. El mercado hoy recuperó la calma, la tranquilidad, recuperó el brío que tenía en las jornadas previas, se disiparon los temores vinculados con un impuesto al retiro de depósitos en Chipre, y entonces el Dow Jones reaccionó con una suba, acusó un impulso de 0,87 en lo que es el WTI, con una suba a 92,86
el barril de petróleo. Bueno, bueno, y por cierto que pregunta el Dow Jones con otro nuevo récord entonces. Quedó al borde del récord, terminó con 14.511 puntos y el récord fue de 14.539 el 14 de marzo. Así que mañana, con solo subir 0,2%, vuelve a marcar un nuevo récord. Otra pregunta, de cuando rompió el récord hace unos días, ¿volvió a subirlo o ya de ahí no ha pasado? No, justamente del 14 de marzo hubo tomas de ganancias, hubo pequeños ajustes, las bajas de los últimos días por las dudas que había generado las medidas que posiblemente iba a tomar Chipre, y bueno, finalmente se despejó ese temor y hoy subió 0,39, así que una jornada muy positiva para el mercado del Dow Jones. Bueno, y esto es para los técnicos, porque a lo mejor habríamos encontrado un techo, una resistencia, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que sigue testeando este techo. Me parece que igual el mercado está esperando que haya en serio una toma de ganancias más significativa para después ver si sigue el rally alcista o si se estabilizan estos valores. Ya quedó. Bueno, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobaes de Buenos Aires, muchas gracias por tu participación. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a abocar la atención al mercado petrolero, y para eso se nos une pues una autoridad desde mi punto de vista, una analista del que siempre yo he confiado y en el que siempre me he apoyado para hablar de temas petroleros, y una cara conocida siempre que se habla de petróleo, Jaime Brito. Él es vicepresidente de la firma Argus Media, que se dedica pues a seguir todo lo relacionado a los precios justamente de los energéticos, basado desde la capital energética del mundo, Houston, en el estado de Texas. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? El 0,39%, con un buen volumen de negocios, que lo aproximó el nivel del Dow al 0,19% del récord que había anotado el 14 de marzo. También, obviamente, eso arrastró al Standard & Poor's, que aumentó 0,67%, el tecnológico subió 0,78%, y el resto de las bolsas también latinoamericanas acompañaron esta suba, con el índice de México subió 1,04%, la bolsa de Chile 0,59%, la de Perú 0,18% de aumento, la bolsa venezolana 0,21%, la de Buenos Aires aumentó 1,92%, aunque en términos de dólar bajó porque hubo movimientos fuertes en el mercado marginal de cambios, y solamente bajó el Bovespa 0,59%. En un día en que recuperó brío el mercado accionario, no extrañó entonces que el oro bajara, hubo toma de ganancias, y terminara con una caída del 0,4% a 1.604,80 la onza Troy, mientras que el petróleo... Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por tus palabras y por tu invitación. Siempre listos para participar en estas pláticas. Gracias, mi querido Jaime Brito. Oye, a ver, dime una cosa. A mí me llama la atención que con todos los movimientos que ha habido, primero que nada, en los mercados financieros, como estábamos viendo ahora, sobre todo Wall Street, que ha estado explotando literalmente. Pero aparte, las monedas del mundo han estado oscilando de manera muy importante. Ha habido muchas presiones por el mercado de divisas. Y en todo este contexto me parece que el petróleo ha estado sospechosamente demasiado estable. Y a mí me llama la atención porque siempre que una de las demás variables se movía, siempre el petróleo respondía, y ahora me parece que no ha respondido. ¿Estoy en lo cierto y por qué? Estás en lo cierto, creo que este también es el sentimiento que yo tengo. Estamos hablando de especulación ciertamente, ¿no? De lo que pensamos que debería de estar pasando dado este